Si estás interesado en estudiar ingeniería de sistemas, seguramente tengas curiosidad sobre cómo son las cosas cuando se estudia esta bella carrera, qué temas se dictan, cómo son las clases y un largo etcétera de preguntas que probablemente este video te ayude a responder, porque en este video te voy a hablar sobre cómo fue mi experiencia en el séptimo semestre de ingeniería de sistemas. Como en los videos anteriores, en este video voy a mencionar las asignaturas de la que más me gustó a la que definitivamente menos me gustó, mientras les voy contando los temas que vimos y las experiencias que tuve a lo largo del semestre. Recuerden que en este video voy a estar dando mi opinión personal, así que si digo algo que no te gusta, espero tus lloros en la caja de comentarios. Ayudan bastante a que el algoritmo recomiende el video. Ahora sí, luego de ese pequeño disclaimer, comencemos con la clase que más me gustó de este semestre, programación móvil. Programación móvil fue una materia entretenida, aunque sentí que hicimos cosas muy básicas, nada que realmente acabara representando un reto, pero de todas formas me sirvió para practicar algunas habilidades que tenía un poco oxidadas. Para esta asignatura durante todo el semestre estuvimos trabajando en el framework de Ionic, que es un framework híbrido para crear aplicaciones móviles multiplataforma utilizando tecnologías web. Las primeras clases vimos lo básico, cómo preparar el entorno desde NPM, cómo crear un proyecto en Ionic y seleccionar el framework de JavaScript a utilizar en las aplicaciones, ya que en Ionic podemos trabajar tanto con React como con Angular como con otros más. Para el caso de esta clase utilizamos Angular, y debo decir que aquí no nos paramos a ver las particularidades del lenguaje, ni repasar sintaxis, y eso me parece que está muy bien, porque a estas alturas de la carrera siento que explicar este tipo de cosas ya sobra, no solo porque ya habíamos visto JavaScript antes en programación web y otras asignaturas, sino porque, siendo realistas, parte de ser ingeniero de sistemas es saber adaptarse. Si no sabes manejar el lenguaje, pues te toca aprender por tu cuenta. Así de simple. Aquí no podemos esperar a que nos den todo masticado. La metodología de esta clase era sencilla. Básicamente era el profesor daba una clase explicando el tema y dejaba un proyecto, cosa que si han visto mis videos anteriores saben que me gusta bastante. Siempre he defendido que la mejor forma de aprender es haciendo, y este tipo de clases donde el 80% son proyectos me gustan bastante. Son lo mejor que puede tener esta carrera. De las primeras cosas que hicimos en esta clase fue una aplicación sencilla donde simplemente estábamos probando los componentes de Ionic para construir aplicaciones móviles de forma sencilla. Luego una galería de fotos en la que se tomaban fotos desde la cámara del celular y se guardaban en una base de datos conectada con Firebase, con operaciones de creación, lectura, modificación y borrado. Ya después pasamos a hacer un login también conectado con Firebase, en el que básicamente cada usuario tenía acceso a su propia información. Vamos, algo sencillo que no tiene mucha ciencia y que ya habíamos hecho antes en otras clases, pero esta vez en Ionic. Ya después comenzamos a interactuar con APIs de terceros, como el API de divisas y el API del clima, y podrán llamarme loco, pero considero que esto fue un poco innecesario, porque es algo que ya habíamos visto hasta el cansancio en otras clases, y creo que se podría haber aprovechado mucho mejor ese tiempo, en algo que tenga que ver netamente con el desarrollo móvil. Que ahora que me lo pongo a pensar, en todo lo que llevo de carrera, en ningún momento nos han enseñado a cómo diseñar y crear una API nosotros mismos desde cero. Hemos visto cómo se consumen, cómo se implementan y tal, pero nunca cómo crearlas. Tipo, siempre ha estado ahí en el tintero el hecho de que podemos hacer nuestras propias APIs para los proyectos, cosa que yo he hecho la mayoría de las veces, pero no entiendo por qué siguen tan empeñados en usar Firebase y ese tipo de servicios que están bien, pero se me hace gravísimo que dejen a los estudiantes con una falencia tan grande como no saber crear su propia API, o no saber cómo se configura y despliega un entorno de desarrollo multilingüe. Y sé que esto no tiene mucho que ver con esta asignatura y que me salí del tema, pero no sé, nunca me lo había parado a reflexionar, porque generalmente construyo mis propias APIs para los proyectos de la universidad, pero sí es una falencia grande que le están dejando a los estudiantes. Y se nota porque yo he hablado con gente que uno les menciona API y piensan que uno les está hablando en chino en séptimo semestre. Se me hace gravísimo. Pero bueno, volviendo al tema, ya para el último corte habíamos acabado con los temas teóricos y pasamos a hacer solamente proyectos. Las clases pasaron más a ser tipo tutorías personalizadas y ya no tanto explicativas, cosa que no me parece que esté mal, porque para este punto dejé ir a las clases, me tomaba el tiempo para hacer los proyectos y solo iba en las fechas de entrega. Algunas de las aplicaciones que hicimos fueron una aplicación que se conectaba al API del servicio geológico para mostrar sismos recientes, una aplicación de quizzes estilo Kahoot, la típica aplicación de biblioteca y una aplicación con un temporizador para aplicar el método Pomodoro. Por último vimos el proyecto final. Era un proyecto en grupo que acabé haciéndolo entero yo solo en una noche, y no me estoy quejando porque ese proyecto lo hicimos aquí en directo en el canal y ahí les conté el chisme completo, por lo que no lo voy a contar aquí. Así que para que no se pierdan ese tipo de cosas, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando estoy en directo. El proyecto final era una aplicación estilo Rappi, pero para hacer pedidos solo de pizzerías, que debo admitir que para haberla hecho en una sola noche me quedó bastante bien. Y eso fue todo lo referente a lo que hicimos en esa clase. Personalmente me gustó, aunque hubiera preferido trabajar directamente con Kotlin de forma nativa en lugar de Ionic. Siento que empezar a trabajar con un framework que facilita tanto las cosas es saltarse muchos conceptos importantes. Además de que
que me hubiera gustado ver un poco más a bajo nivel cómo se interactúa con los dispositivos móviles. Por ejemplo, cómo interactuar con el sistema de archivos, con las conexiones del teléfono, leer los valores del giroscopio y otros sensores del teléfono, y ese tipo de cosas más a nivel de sistema operativo. Creo que muchos se van a ir con la idea de que el desarrollo móvil es solo escribir código JavaScript, mirar la aplicación en el navegador y compilar ejecutando unos cuantos comandos, sin entender todo el proceso que hay detrás de eso. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Voy a estar leyendo sus comentarios. La siguiente asignatura fue práctica empresarial, que a ver, yo lo veo como una materia, pero también es un requisito para graduarse. Y pues ya que la veo también como asignatura, la dejo aquí en el video. Y la dejo en un puesto tan alto porque siento que aprendí demasiadas cosas dentro de la práctica. Espero que entiendan que por contrato no puedo hablar mucho de las cosas que hice dentro de la empresa, más aún porque sigo trabajando ahí, pero unas cuantas de las cosas que hice fue agregar funcionalidades de Git a un programa interno que usan allá. También estuve corrigiendo algunos fallos en un programa que analizaba logs, una integración para sacar analíticas desde el API de Jira y cositas de configuración en entornos de Windows Server y Linux. La verdad ha sido una de las mejores experiencias que he tenido desde que entré a la universidad. Me trataron bien y el sueldo no era malo para hacer una práctica. Tipo, hay lugares en los que las prácticas las pagan con experiencia. Por parte de la universidad, pues la asignatura era sencilla. Era una clase los sábados cada 2 semanas, donde teníamos que ir entregando informes de lo que estábamos haciendo en la empresa. Y al final, la nota de la asignatura era un promedio entre la nota de los informes y la calificación que daba la empresa. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es que quiero que entiendan una cosa, y es que no todas las prácticas son iguales. Aquí yo les estoy contando mi experiencia, pero tuve compañeros a los que los explotaron durísimo en las empresas donde estaban, y otros a los que los trataban de forma nefasta. Así que no piensen que todo va a ser color de rosa cuando hagan sus prácticas. Es como una lotería, te puede ir bien o te puede ir mal. Algo que sí tengo que decir es que independientemente en la empresa que te toque, trabajar y estudiar te destruye completamente. Este ha sido uno de los semestres más duros, más que nada por la falta de tiempo, y porque la rutina diaria se convierte en trabajar, estudiar y dormir muchas veces sin tener tiempo para hacer otras cosas. Pero aún así eso no es excusa para dejar de lado el aprendizaje y convertirse en un mediocre. En otros videos me comentaban que yo criticaba a los mediocres que pasaban haciendo el mínimo esfuerzo solo porque yo me enfocaba enteramente en estudiar y no sabía el contexto de cada persona. Pero luego de vivir esa rutina siento que tampoco es para tanto. Sí, te destruye, pero eso no quiere decir que uno no pueda administrar su tiempo, porque este semestre estuve trabajando y estudiando y aún así me sobraba tiempo para hacer videos en YouTube, tener novia, hacer ejercicio, salir de vez en cuando con amigos y sacar buenas notas. Y eso no lo digo para enaltecerme, sino para que entiendan que no hay excusa válida para ser un mediocre que hace lo mínimo, a no ser que tengas un hijo o que alguien más dependa de ti. Ahí sí ya te jodiste la vida y tu prioridad ya no eres tú mismo sino esa otra persona. Solamente en esos casos especiales creo que está justificado. Pero bueno, luego de ese pequeño paréntesis, pasemos a la siguiente asignatura, la cual fue ética. Y se preguntarán qué hace una materia de relleno en un puesto tan alto. Y es porque básicamente estuvo muy buena, muy entretenida y muy interesante. Al ser una materia de relleno no me voy a centrar tanto en los temas que vimos, sino en mi experiencia, y es que esta materia la vi con el mismo profesor que me dictó Constitución Política, que es otra materia de relleno. Pero el cabrón en serio hace las clases muy entretenidas, aunque no me gusta que le suele meter muchos tintes políticos a las clases, cosa que se me hace un poco meh. En esta asignatura vimos la ética prácticamente desde sus orígenes, pasando por la época de los griegos como Platón y Aristóteles. Y a ver, yo sé que eso no tiene nada que ver con la carrera, pero son temas que a mí me encantan y se me hacen muy interesantes. Y creo que en parte fue por eso que disfruté tanto esta materia a pesar de ser de relleno. Y a pesar de que el profesor era un poco disruptivo, por definirlo de alguna forma, ya después acabamos viendo ética profesional y algunas leyes, y ahí la clase se puso un poco aburrida, pero en general el profesor sabía expresarse y dar la clase de forma que se hacía un poco más llevadera. Además, el cabrón a veces te mandaba unas opiniones refunables, que yo creo que si las dice en Twitter le banean la cuenta, pero eso hacía la clase más dinámica. No tengo mucho que decir sobre esta clase, para hacer una materia de relleno estuvo pasable, no como otras que fueron aburridísimas y que sí eran de la carrera. Además, en las exposiciones teníamos la libertad de tocar temas sensibles y de cuestionar los valores morales actuales, cosa que a mí me gusta mucho. Una actividad en específico que no me gustó fue una que era tipo el profesor ponía una canción y teníamos que extraer la cantidad exacta de valores que aparecían en esa canción, porque esa actividad se prestó para muchas discrepancias y tal, pero no sé, amargarse por una materia de relleno se me hace estúpido. Pero bueno, ahora vamos por una asignatura que me decepcionó un montón, a pesar de que está relacionada a una de las áreas que más me gustan y por las cuales inicié este canal: seguridad de la información. Y digo que me decepcionó un poco porque a pesar de que los temas eran interesantes y los laboratorios dentro de lo que cabe fueron entretenidos de hacer, la metodología del profesor era completamente nefasta y la verdad pasé muchos malos ratos por esta materia, además de que me habría gustado profundizar mucho más en algunas cosas. Comenzamos dejando claro la diferencia entre seguridad de la información
información y seguridad informática. Y aquí fue la primera decepción, pero esta sí es culpa mía, porque yo pensaba que nos iban a enseñar un poco de ambas cosas, al ser dos cosas que van tan de la mano, y en las que a veces la diferencia se hace un poco difusa, pero al final nos acabamos centrando más que nada en seguridad de la información que en seguridad informática. Y tiene sentido, así se llama la materia. Pero no sé, yo tenía la esperanza de que viéramos en profundidad ambas cosas. Empezamos viendo los principios de la seguridad de la información, básicamente asegurar que la información esté disponible, tenga integridad, confidencialidad y ese tipo de cosas que para este punto ya se me hace que es innecesario enseñar. No digo que no sea importante saberlo, y entiendo que es un curso introductorio, pero es que es cuestión de sentido común, y cualquier persona que en su vida haya tocado un diccionario sabe que es integridad, confidencialidad y disponibilidad. Ya luego vimos la diferencia entre vulnerabilidad y amenaza y otros conceptos básicos que podrías encontrar en cualquier curso introductorio, en cualquier video de YouTube o en cualquier libro básico. Para este punto comenzaron los laboratorios. El primer laboratorio fue crear dos archivos maliciosos, un .bat y un .sh para Windows y Linux respectivamente, y correrlos en máquinas virtuales para mostrar su funcionamiento. El laboratorio estuvo entretenido de hacer, el problema fue la forma de calificación, y es que para empezar los laboratorios eran en grupo, y para evitar que una sola persona hiciera todo el trabajo, al profesor se le ocurrió la maravillosa idea de que iba a agarrar a cualquier persona del grupo y le iba a preguntar, cosa que me estuvo reventando los huevos a un nivel impresionante durante todo el semestre, porque el grupo con el que me tocó trabajar no era muy bueno que digamos, pero ya me quejaré de eso más adelante. En el primer laboratorio nos fue bien, porque la mayoría de preguntas las respondí yo, aunque la calificación bajó un poco, porque otras preguntas se las hizo a otros miembros del grupo. Luego de ese laboratorio empezamos a ver los tipos de virus, algunos de los protocolos más atacados y los diferentes tipos de hacker, así como la diferencia entre hacker y cracker, que bueno, está bien, pero yo realmente esperaba profundizar en temas un poco más complejos, porque en un principio la mayoría de las cosas que vimos en clase fueron cosas de las que yo ya venía subiendo videos desde hace 4 años, incluso desde antes de entrar a la universidad, y el hecho de que en la universidad me estuvieran enseñando algo que yo ya sabía y que aprendí por mi cuenta estando en secundaria, pues me decepcionó un poco, no les voy a mentir. Entiendo que no todos saben las cosas desde antes, pero personalmente siento que ese tiempo se pudo haber aprovechado mejor en temas más avanzados. Ya después empezamos a ver algunas técnicas de defensa como encriptación, ofuscación, firewalls, controles de acceso y políticas de seguridad, pero sin profundizar en ninguna, porque profundizar, ¿qué es eso? ¿Eso para qué? Aquí solamente mencionamos las cosas por encima, solo rascamos la superficie. No vimos cómo configurar un firewall, no vimos cómo configurar políticas de seguridad, no vimos cómo generar bloqueos de proxy, no vimos cómo definir grupos de usuarios con permisos específicos, no vimos cómo encriptar redes, no vimos cómo detectar intrusiones. Hablamos de defensa en algunas capas del modelo OSI, pero no profundizamos en cómo se hace. Y creo que este fue uno de mis principales problemas con esta clase, y es que fue excesivamente teórica y encima solamente rascábamos la superficie, y me jode porque es un campo que a mí me gusta mucho y al que le tengo mucho aprecio. En algún punto hicimos un laboratorio que era una tontería, básicamente era conectarse por SSH de un Windows a un Linux y viceversa, pero de forma normal, o sea, sin vulnerar nada, solo la conexión SSH básica, simple, con usuario y contraseña. Y vino uno de los laboratorios que me hizo odiar esta clase, porque es que ni siquiera era un laboratorio, era más una evaluación oral horrorosa y nefasta. Básicamente el profesor nos mandó un PDF con el laboratorio, que era una configuración básica de un switch en Cisco Packet Tracer, algo sencillo, algo simple, algo que ya habíamos visto en redes el semestre pasado, pero esta vez al profesor se le ocurrió la maravillosa idea de escoger al azar solamente a 2 personas por grupo para responder a las preguntas que él hacía y defender el laboratorio, y al resto del grupo lo sacó del salón, y acabamos sacando 1, porque los seleccionados no supieron responder las preguntas. Y este método de calificación me molesta un huevo, porque detesto depender de otras personas. El profesor solo decía, el que sabe tiene que explicarle a sus compañeros para que todos sepan lo mismo, cosa que no tiene ningún puto sentido. ¿Por qué yo me tengo que hacer responsable de que otros aprendan, de que otros estudien, si no se les da la gana? ¿Y por qué a mí me tiene que afectar su flojera? ¿Por qué tengo que estar detrás de ellos como si fuera una puta niñera, casi que rogándoles para que siquiera se tomen el tiempo de leer el puto PDF? No digo ni siquiera estudiar, digo leer el PDF, solo leerlo. Se me hace extremadamente injusto que por la flojera de una persona todos acaben perjudicados, y que alguien que perfectamente hubiera podido dictar la clase durante todo el semestre, porque lo que vimos tampoco fue la gran cosa, acabe sacando la nota más baja por culpa de un inútil. Y es que yo podría haberle dado clases al maestro, pero me niego a pastorear rebaños no selectos. Al final vimos unos cuantos estándares de defensa en otras capas del modelo OSI, y acabamos con un laboratorio que afortunadamente era en grupos distintos a los de los demás laboratorios, y en el que básicamente teníamos que utilizar una herramienta a nuestra elección de las que había en esta lista, y grabar un video explicándolo. Por mi parte escogí Aircrack NG, y decidí hacer mi laboratorio
laboratorio de hacking en redes inalámbricas, capturando el handshake con un ataque de desautenticación y desencriptándolo con Hashcat, algo que yo ya sabía hacer y que sí es bien simple, pero esta vez mi objetivo en este laboratorio no era hacer el laboratorio más complejo, sino explicar algo simple, entendible, digerible y que quien le prestara atención al video se acabara llevando algo de conocimiento, pero al final ni siquiera alcanzó el tiempo para que colocaran el video en clase. Pero bueno, en esta asignatura vimos cosas interesantes, otras muy básicas y faltó profundizar en muchos temas, además de que faltaron muchos temas importantes como el OWASP Top 10, los exploits comunes a vulnerabilidades y practicar más técnicas tanto defensivas como ofensivas, porque no hay seguridad de la información si no hay seguridad informática. Además de que la metodología nefasta del profesor no ayudaba. Creo que en parte fue por falta de tiempo porque esta clase era una sola vez por semana, pero sí me decepcionó un poco. Ahora pasemos a hablar de minería de datos, una materia que aunque interesante tuvo dos problemas enormes que hicieron que la odiara. Empecemos por las temáticas y ya luego hago mi review de la metodología. En minería de datos arrancamos viendo los conceptos básicos y una breve introducción a la metodología que utilizaríamos durante el semestre, la metodología CRISP-DM. Ahí nos explicaron las etapas clave, cómo entender el negocio, explorar datos, preparar la información, construir modelos, evaluarlos y hacer un dashboard con los resultados. Además nos explicaron algunas aplicaciones reales de la minería de datos en la industria. Después empezamos a trabajar con el preprocesamiento de datos. Ahí nos tocó limpiar y transformar los datasets, identificar valores faltantes, eliminar duplicados, corregir formatos y normalizar las variables. También vimos cómo detectar outliers y ya después pasamos a las técnicas principales que se usan en minería de datos, empezando por clasificación. Ahí nos enseñaron cómo aplicar algunos modelos de regresión logística y cómo evaluar el rendimiento usando una matriz de confusión, además de otras métricas clásicas. Todo esto aplicado en ejercicios utilizando datasets reales y tuvimos que implementar modelos, entrenarlos y analizar los resultados. Más adelante vimos temas de agrupamiento y clustering. Nos enseñaron a agrupar datos con el método K-means, clustering jerárquico y DBSCAN. También usamos métodos como el del codo para elegir el número adecuado de clusters, dependiendo del dataset. Casi al final vimos técnicas de asociación. Ahí trabajamos con algoritmos como a priori y ECLAT para descubrir patrones dentro de los datos, tipo reglas de que si compras pan entonces también compras leche y así. Y ya para cerrar la materia tuvimos que aplicar todo lo aprendido en un proyecto final con un dataset real. El proyecto incluía limpieza de datos, modelamiento usando varias técnicas, agrupamiento, generación de reglas de asociación y una parte de interpretación y visualización de los resultados. Además tuvimos un examen final donde tocó hacer prácticamente lo mismo pero con otro conjunto de datos. Ahora bien, los temas suenan interesantes y la verdad es que lo fueron. Aprendí mucho en esta clase, el contenido de la materia estuvo bien, fue denso, se profundizó lo suficiente en cada tema, pero la metodología de la clase y la actitud del profesor se me hicieron horrorosas y en algunas ocasiones lo sentí como una pérdida de tiempo. Más que nada porque en cada entrega de proyectos teníamos que hacer una exposición de los hallazgos y un dashboard en Power BI. Y hasta ahí todo bien. Mi problema es que el profesor era extremadamente molesto si no estábamos viendo fijamente a las exposiciones de los compañeros y detenía la clase solamente para regañar al curso si veía que una persona estaba haciendo otra cosa que no era mantener la mirada fija en la exposición de los otros. Encima no dejaba salir a nadie hasta que todos los grupos no terminaran de exponer. Y ustedes dirán, es cuestión de respeto prestar atención a tus compañeros. Y sí es lo que comúnmente se toma como respeto, pero muchas veces esas normas sociales que son consideradas como respeto carecen de sentido. Y considero que ya estoy respetando lo suficiente la exposición de los compañeros con el mero hecho de no hacer ruido y no interrumpir. Ya si me pongo a mirar el teléfono, adelantar cosas de otra materia o cualquier otra cosa, es mi problema porque a mí no me putas importa la exposición de ellos y seamos realistas, a ellos tampoco les importa mi exposición. Todos estamos ahí por cumplir porque no creo que a nadie le interese ver 20 exposiciones que son exactamente iguales. Encima el hecho de que no nos dejara salir después de pasar a exponer era una mierda. Tipo, es un viernes, son las 10 de la noche, después de una semana entera de trabajo y estudio, prefiero estar en mi casa descansando en lugar de estar aquí sentado perdiendo el tiempo viendo 20 exposiciones que son exactamente iguales y que no me van a aportar nada. Y eso me hizo detestar esta clase. A pesar de que los temas eran buenos, aprendí muchas cosas y estaba muy interesante, la actitud del profesor de actuar como si su clase fuera la más importante y el hecho de que detuviera la clase solo para regañar a alguien me fastidió lo suficiente como para hacerme generar rechazo por esta asignatura. A pesar de que los temas eran interesantes, es que es en plan, bro, métete en tus propios asuntos, puedo estar haciendo otra cosa y al mismo tiempo estar prestando atención. Pero bueno, pasemos a la siguiente asignatura que fue gestión de proyectos de ingeniería. En gestión de proyectos de ingeniería estuvimos trabajando todo el semestre aplicando la metodología del PMBOK, que es básicamente la guía estándar para la gestión de proyectos. Toda la estructura de la clase y los talleres giraban en torno a esa metodología. Desde el inicio la materia se centró en conceptos básicos de gestión de proyectos, entendiendo los procesos, los grupos de procesos y las áreas de conocimiento que define el PMBOK. También trabajamos en los conceptos de
alcance, cronograma, costos, calidad, recursos y un largo etcétera. Durante la materia los grupos debían gestionar un proyecto real, y en mi caso mi grupo decidió reutilizar el proyecto que ya habíamos hecho en quinto semestre en Ingeniería de Software 3 y lo adaptamos para cumplir con todos los requisitos que pedía esta clase. A lo largo del semestre tuvimos que construir los diferentes documentos de gestión del proyecto, como el acta de constitución, el cronograma de actividades, los análisis de riesgo, las matrices de impacto y un largo etcétera. No voy a profundizar mucho porque básicamente es la metodología del PMBOK. Ya si quieren saber más lo pueden googlear. Por último, al final del semestre pues se hizo el acta constitutiva de cierre del proyecto, un informe final y la documentación necesaria, además de una presentación en la feria de proyectos de ingeniería, que es gracioso porque ese mismo proyecto lo hemos presentado un montón de veces en varias ferias de proyectos, porque pues vida ecológica, hay que reutilizar. Ahora bien, ustedes dirán, se parece mucho a lo que hicieron el semestre pasado en formulación y evaluación de proyectos, y sí, prácticamente fue todo lo mismo. Esta materia no fue tan dura ni nada, la mayoría de trabajos se hacían en clase y se calificaban el mismo día, entonces era relajado. Al principio la profesora me cayó mal porque su voz era tremendamente irritante y parecía mala onda, pero al final era bastante buena. Mi única molestia fue el hecho de que era los sábados a las 7 a.m. y ya no tengo que explicar por qué, simplemente debería ser ilegal madrugar un sábado, aunque debo decir que esta materia sí era un poco somnífero, pero como las cosas se hacían en clase, pues no estuvo tan aburrida como la siguiente, que es metodología de la investigación, que realmente fue prácticamente lo mismo que vimos en gestión de proyectos, pero aquí tuvimos que hacer un documento un poco más académico para el proyecto que íbamos a hacer, y aquí no reutilizamos el otro proyecto, aunque lo pudimos haber hecho, sino que nos inventamos otra cosa. Lo primero fue investigar un problema, luego proponer posibles soluciones, y a partir de ahí hacer lo mismo que venimos haciendo desde hace 2 semestres. Justificación, objetivos, presupuestos, cronogramas, planes de proyecto, lo típico, lo que hemos venido haciendo desde hace rato, pero con otro nombre. Ni siquiera vale la pena pararnos a mirar tema por tema, porque es prácticamente lo mismo que ya hablamos en la asignatura anterior y en formulación de proyectos y en otras 1000 materias en las que hemos hecho exactamente lo mismo. Y la dejo al final solamente porque era una clase de 3 horas, los sábados de 10 a 1, y porque a diferencia de gestión de proyectos, aquí se hacían exposiciones por cada trabajo, y ver 3 horas de exposiciones lo único que causa es sueño. Aunque a veces la clase era dinámica y nos acomodábamos en mesa redonda para discutir y argumentar sobre ciertos temas, eso era interesante y dentro de lo que cabe hacía la clase un poco más llevadera, pero ustedes saben que no me gusta mucho participar en clase, así que era un poco meh. Por lo menos aquí el profesor era bastante empático y si veía que alguien se quedaba dormido en clase no le decía nada, lo dejaba estar. La verdad esa clase ni me gustó ni me disgustó, pero pasó sin pena ni gloria, y tampoco ayuda el día y el horario en el que eran las clases. La verdad no entiendo la costumbre de los profesores de poner exposiciones para todo, cuando eso no aporta prácticamente nada, pero bueno, son cosas que pasan. ¿Repetiría la experiencia con esta materia? La verdad no. Prefiero la tortura medieval antes que volver a pasar por este aburrimiento. Y bueno, si ya estás aquí, déjame un comentario con tu opinión. Si ya estás estudiando la carrera, cuéntame cómo ha sido la carrera para ti. Espero que les guste este video que llevo casi 2 horas grabando. Y sin mucho más que decir, por aquí te dejo una lista de reproducción con los videos de los otros semestres. Y por aquí otro video sobre cómo prepararse para estudiar esta carrera. Sin mucho más que decir, me despido y nos vemos la semana que viene con un video.